Vamos a empezar la grabación. A ver, chicos. Como te decía, lo que nosotros vamos a trabajar dentro de esta clase, ¿sí? Se va a relacionar con lo que es la semántica. Básicamente con las relaciones semánticas, ¿sí? Con relaciones semánticas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que recordar nosotros cuando se habla de semántica? Recuerda que en la semántica existen errores muy comunes. La semántica tiene que ver con el significado que nosotros le vamos a dar a muchos términos. Pero recuerda que los significados tienen que estar relacionados con palabras que sean correctas en su expresión. Por ejemplo, nosotros no tenemos que emplear extranjerismos, no tenemos que emplear vicios de dicción, no tenemos que emplear redundancia, porque si hacemos esto, obviamente lo que queremos expresar, el mensaje que queremos dar, va a estar mal empleado. Por ejemplo, si yo te digo, brother, acompáñame a la tienda, ¿estaría bien la oración? ¿Estaría bien que yo diga, brother, acompáñame a la tienda? ¿Sería correcto emplear este vocablo? ¿Qué crees tú? ¿Estaría bien? ¿Estaría bien emplear ese término? ¿Cuál sería el término correcto? ¿Cuál crees tú que debería ser el término que nosotros debemos de emplear? ¿Cuál vendría a ser este término? ¿A quién normalmente le dices brother o escuchas que la gente le dice brother? Claro, es el, la traducción de hermano, pero recuerda que a veces no solamente le dices hermano, sino también la utilizas para un amigo, claro. Es decir, le das un doble uso al término, ¿no? Pero no es el adecuado. Tú tienes que especificar de quién te estás hablando. Porque si tú le dices brother a alguien y no tiene ningún parentesco conmigo, ya empleaste mal el término. Ese es uno. Y dos, que estás hablando en español y en inglés. Ahí tienes el segundo error. Entonces, ¿qué me dice la semántica? La semántica me dice que nosotros tenemos que hacer un uso correcto del lenguaje. Tenemos que emplear las palabras adecuadas, los términos adecuados. Si no, vamos a estar en un completo error. Entonces, cuando yo hablo de la semántica, tengo que tener en cuenta varias relaciones, pero lo más importante es que tú tienes que saber que la semántica trabaja con dos elementos, con dos significados, el significado denotativo y el significado connotativo. Yo te pregunto, ¿te acuerdas qué es un significado denotativo? ¿Recuerdas qué es un significado denotativo? ¿Tú te acuerdas de esto? ¿Qué es un significado denotativo? El que me expresaba qué? Una idea real, ¿no? Con las palabras con significados reales que todos podemos entender. Por ejemplo, eh, si yo te digo, por ejemplo, ¿no? Las perlas que compré me costaron muy caras. Las perlas que compré me costaron muy caras. Mi oración tiene un significado denotativo porque tú lo puedes entender, lo entiendes de manera clara. Pero si yo te digo, las perlas en tu boca son muy hermosas, ¿de qué estoy hablando? Si yo te digo, las perlas en tu boca son muy hermosas. ¿A qué estoy haciendo referencia al decir las perlas en tu boca son muy hermosas? ¿A tus? Exacto, a tus dientes. Lo que acabo de decir, las perlas en tu boca son muy hermosas, eso es un significado connotativo, no te olvides. Eso viene a ser un significado connotativo. ¿Sí? Recuerda diferenciarlos. El denotativo te expresa un significado original, mientras que el connotativo te expresa un significado secundario. ¿Sí? Un significado secundario. Por ejemplo, si yo te digo, dame una mano de plátanos, dame una mano de plátanos, ¿qué tipo de significado sería? ¿Denotativo o connotativo? ¿Cuál sería?
Dame una mano de plátanos. ¿Qué tipo de significado sería? ¿Denotativo o connotativo? Claro, claro, perfecto, connotativo, genial. Porque el plátano no tiene manos, ¿sabes, no? El plátano no tiene manos, pero hace referencia a 5 plátanos. Una mano, justamente relacionada a las que tú tienes, una mano de plátanos, es decir, dame 5 plátanos. ¿Sí? A eso hace referencia. Ese debería ser su significado connotativo. Dame 5 plátanos, pero no, decimos dame una mano de plátanos, porque sabemos que en una mano hay 5. ¿Sí? Entonces, a eso denominamos sinónimo, perdón, un significado connotativo. ¿Ya? Eso es un significado connotativo. Una vez que ya tenemos en cuenta esta distinción, vamos a hablar de las principales relaciones semánticas. El primer elemento a trabajar es la sinonimia. ¿Qué es la sinonimia? ¿Para qué me sirve la sinonimia? Pues gracias a la sinonimia nosotros vamos a expresar qué cosa? Términos, ¿no? De una palabra como equivalentes, es decir, hay una relación entre ellas. Por ejemplo, si yo te doy la palabra ademán, busco sus sinónimos, es decir, palabras equivalentes que tengan un mismo significado o un significado parecido. Por ejemplo, ademán, sinónimo, gesto, aptitud, seña, gesticulación, entre otros. Por ejemplo, si yo te doy la palabra delgado, ¿cuáles serían los sinónimos para delgado? ¿Qué sinónimos puedes dar tú para la palabra delgado? ¿Qué sinónimos? ¿Qué sinónimos puedes emplear para la palabra delgado? Sinónimos, ¿ah? Sinónimos. Flaco, para delgado, flaco, escuálido, claro, enjuto, ujú. Entonces, los términos que se están expresando son términos que me presentan una idea semejante, parecida o incluso a veces igual. Esa es la característica de un sinónimo. Por ejemplo, te doy la palabra tirria, odio, animadversión, ¿sí? Cólera. Entonces, hago referencia, ¿no? A esta molestia. Cuando te digo, no, yo le tengo tirria a ese curso. Yo le tengo odio, dices. Ya. Son sinónimos, ¿sí? Son sinónimos. Entonces, siempre tienes que tener en cuenta esto con relación a la sinonimia. En cambio, cuando hablamos de la antonimia te expresa una idea totalmente contraria, totalmente opuesta, diferente, ¿sí? Diferente. Por ejemplo, si yo te doy la palabra miedo, su antónimo es audacia, decisión, osadía, valentía. Claro, tú dices, no, yo soy miedoso. No, 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 yo no salgo. Cuando veo la oscuridad, no, yo no salgo, yo me quedo en mi casa. Pero el otro dice, no, no, yo sí voy, yo soy valiente. No, yo no le tengo miedo, yo puedo hacerlo. Sí, yo soy osado, yo voy, yo lo hago. No te preocupes, yo lo hago. ¿Te das cuenta que son dos actitudes diferentes? Justamente son antónimos el uno del otro. ¿Sí? Esa es la característica principal con respecto a la antonimia. Sin embargo, la antonimia básicamente se va a dividir en dos elementos. Primero, los antónimos gramaticales. ¿Qué es la antonimia gramatical? La antonimia gramatical es aquella que utiliza prefijos para darme el significado contrario de una palabra. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo la palabra eh, moral, su antónimo es inmoral o amoral. ¿Te das cuenta que estoy utilizando un prefijo? Si yo te digo legal, ¿cuál sería su antónimo gramatical de la palabra legal? Excelente, ilegal. Claro, ilegal. Si yo te digo fiel, ¿cuál sería su antónimo de fiel? Infiel. Claro, claro, correcto.
Entonces, como te das cuenta, estás añadiéndole un prefijo a esas raíces. Le añades un prefijo y le das el significado contrario, opuesto, ¿sí? Adverso. Le estás dando la idea diferente, ¿ya? Ten en cuenta esto con respecto a los antónimos gramaticales, no te olvides. Pero también existen los antónimos lexicales. Dentro de esos antónimos lexicales hay tres tipos. Los primeros son los complementarios, los que te dice que solamente existe uno de ellos, no pueden existir los dos. Los dos a la vez no pueden existir. Por ejemplo, o estás casado o estás soltero. Profe, pero yo he escuchado a varios casados que dicen que están solteros. No. O estás casado o estás soltero. No puede ser los dos a la vez. Y como te das cuenta, casado y soltero son antónimos. ¿Sí? O por ejemplo, o estás feliz o estás triste. Uno de los dos. O estás feliz o estás triste. No puede ser los dos a la vez. No puedes estar feliz y triste al mismo tiempo. No, uno de ellos. ¿Sí? Uno de ellos. O estás feliz o estás triste. Por eso son antónimos. O estás vivo o estás muerto. O eres varón o eres mujer. ¿Sí? Eso es un antónimo, en este caso, un antónimo complementario. ¿Sí? Eso es un antónimo complementario. En cambio, los antónimos propios o graduales son los que te dan una gradación. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de dos antónimos podemos encontrar un término intermedio. ¿Sí? Te dice que hay una gradación o significados en palabras con diversos significantes. Por ejemplo, entre blanco y negro, ¿sí? Que son antónimos, se encuentra el gris. El gris también hace referencia de antónimo de blanco e incluso también de negro. De alto, mediano o bajo. Mediano hace referencia a antónimo con alto e incluso antónimo con bajo. ¿Sí? Entonces, a ellos se denominan pues antónimos graduales. De esa manera se les conoce, se les denomina de esa forma. Entonces, siempre el gradual te dice que es la oposición de significados, ¿sí? Que admite una gradación, alto, bajo, mediano. Hay un término intermedio en ellos. Y por último tenemos el recíproco. En el caso del recíproco te dice que uno no puede vivir sin el otro. Se necesitan, ¿sí? Ambos se van a necesitar. Te dice que tú no puedes vivir sin el otro, se complementan, ¿sí? Están entre ellos. Se necesita el uno del otro para poder existir. No es como tú cuando inicias una relación, ¿no? Tú no le decías, yo sin ti no vivo, yo sin ti me muero. Es lo mismo que se dice en estos antónimos recíprocos, ¿no? Uno necesita al otro para poder vivir. Por ejemplo, alguien que vende y el que compra. Yo no te puedo vender algo si no hay quien me compre. Y yo no puedo comprar si no hay quien me venda. Yo no puedo ser considerado un profesor si no tengo estudiantes. Y tú no puedes ser considerado un estudiante si no tienes un profesor. ¿Te das cuenta que nos necesitamos? ¿Te das cuenta que tú y yo nos necesitamos para ser antónimos recíprocos? ¿Sí? Esa es su característica principal. Tú dependes del otro. Por ejemplo, doctor paciente, policía ladrón, son antónimos recíprocos, ¿sí? Son antónimos recíprocos. Necesitas del otro para poder existir, lo necesitas, ¿sí? De manera obligatoria lo vas a necesitar, no te olvides. Entonces, ahí los estamos teniendo, ¿ya? Ahí los estamos teniendo. Ese es en el caso de lo que es la sinonimia y lo que es la antonimia, ¿ya? De lo que es la sinonimia y lo que es la antonimia. Hasta aquí con ellos dos. ¿Vas bien? Con respecto a la sinonimia, con respecto a la antonimia, ¿hasta aquí vas bien? ¿Sí? ¿Estás recordando lo que has ido viendo, lo que has ido trabajando? ¿Sí? Sí, ok, John me dice que sí, ¿los demás? ¿Sí, Yarisa? Ok, genial. Ok, pero veo un pulgarcito arriba. Ya, genial, genial. A ver, los demás, al menos, dame una señal de que estás allí. ¿Sí? Para saber que no estoy hablando solito. Bien, bien. Perfecto, perfecto, se agradece. Muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos los dos primeros puntos. Ahora vamos a hablar nosotros de lo que es la hiperonimia. Recuerda que el hiperónimo es un término general. Ese término general pues engloba otras palabras, ¿sí? Dentro de su expresión incluye
el significado de otras palabras. Por ejemplo, si yo te digo Júpiter, Saturno, Tierra y Marte, ¿quién las engloba? ¿Quién engloba a todos ellos? La expresión planeta. La palabra planeta, dentro de planetas, estoy englobando a Júpiter, Saturno, Tierra, Marte, entre otros. Esa es la característica de un hiperónimo. El hiperónimo es el término o la palabra general. Y de ellas, estos términos que van a derivar se denominan o se conocen como hipónimos. ¿Sí? La hiponimia o un hipónimo es aquella palabra cuyo significado más específico está incluido en el hiperónimo. Por ejemplo, si te digo nombres propios es el hiperónimo. Entonces, de esta expresión nombres propios, yo voy a derivar, ¿sí? Yo voy a sacar otros términos, otras palabras, y aquí te las doy a conocer. Por ejemplo, Susana, Jorge, Jack. Ahí tengo mi hiperónimo y mi hipónimo. A ver, yo te pido, dame un ejemplo de hiperónimo e hipónimo. A ver, un ejemplo con ellos. ¿Cómo los darías a conocer? Un ejemplo de hiperónimos y en este caso hipónimos. A ver, ¿qué ejemplo podrías dar? De hiperónimo e hipónimo. Rojo, azul, verde, colores, correcto. Perfecto. Ya, frutas, manzanas, plátano. ¿Todos ellos qué son? Ajá, frutas. Y luego tienes manzana, plátano, pera. Ah, muy bien, correcto. Ya tienes los dos. Genial. ¿Qué otro ejemplo más puedes dar a conocer? Vamos. Los dos ejemplos que han dado hasta ahora están bien, están perfectos. ¿Qué otro ejemplito puedes dar a conocer? Profe, por ejemplo, digo comidas, ¿no? Y digo, no sé, pues ceviche, chaufa, arroz con pollo. Claro, también se podría tomar. ¿Sí? También se cuenta dentro de estos. Ahora, así como hay una hiperonimia, una hiponimia, también existe la cohiponimia. Dice que la cohiponimia es la relación que se establece entre los hipónimos, ¿sí? Entre los hipónimos de un mismo hiperónimo. Es decir, en el caso de la cohiponimia, ¿sí? Son términos que se relacionan entre sí por tener a un mismo campo semántico, por tener un mismo hiperónimo. Ellas tienen el mismo hiperónimo, pero como te das cuenta, son hipónimos totalmente diferentes. Por ejemplo, yo te doy que tienen el mismo hiperónimo, mamíferos, pero te digo simio, ballena, humano y lobo. Como te das cuenta, cada uno de ellos es diferente, es decir, cada uno de ellos es un hipónimo. Pero ¿qué relación hay con esos hipónimos? Que todos ellos tienen la misma hiperonimia. Todos ellos son mamíferos. Esa es la característica de una cohiponimia, que me presenta hipónimos, perdón, totalmente diferentes, pero que tienen un mismo hiperónimo en común. Todas ellas tienen un mismo hiperónimo en común. ¿Sí? Todas ellas lo van a tener. Esa es la característica con respecto a lo que es la cohiponimia.
¿Ya? Esa es la característica para la cohiponimia. Una vez que ya tenemos esta, ¿sí? Una vez que ya tenemos esta, vamos a hablar acerca de lo que vendría a ser la polisemia. ¿Qué es la polisemia? ¿Qué entiendo yo por la polisemia? Mira, la polisemia se da cuando varios significados existen de un solo significante, es decir, de una sola raíz. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Recuerda, cada vez que tú hables de polisemia, la polisemia me dice que los términos derivan de una misma etimología, derivan de una palabra central, de un término central, y de a partir de ellas se forman varias expresiones, por eso es poli. Poli significa varios significados, ¿sí? Semia o sema es un significado, varios significados. Por ejemplo, la palabra sirena. Mira, te doy la palabra sirena. Tú a la sirena la conoces por mitología, ¿recuerdas? ¿Sí? ¿En dónde las has escuchado primero a las sirenas? ¿En el libro de quién? ¿Con qué héroes se relacionan las sirenas? ¿Te acuerdas? Por literatura. Uy, no me digas que no te acuerdas. ¿Te acuerdas? ¿No? Sin rocha, si no te acuerdas. ¿Te acuerdas dónde se habla de las sirenas? ¿En el libro de quién? Es uno de los griegos más inteligentes. A ver, ¿recuerdas? ¿No? En la Odisea. ¿Te acuerdas que en la Odisea se habla de las sirenas? Que justamente Odiseo, también conocido como Ulises, quería escuchar el canto de las sirenas. Ajá, correcto, en la Odisea. ¿Cuál era la característica principal de las sirenas? Su canto, ¿no? Te decía que con ese canto enamoraban, ¿no? En este caso a los soldados, a los navegantes, los enamoraban y hacían que ellos pues naden hacia el fondo del mar terminando ahogados, ¿no? Porque este canto era cautivador, te llevaba. Ahora, tú has escuchado en la actualidad la palabra sirena, pero no la relacionas con ese ser mitológico, sino que la relacionas la sirena con el sonido, con el canto que hacen las ambulancias, que hacen los patrulleros, ¿no? Que hacen los carros de cisterna, de los bomberos, perdón. Claro, ese wiu, 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 wiu que tú escuchas se denomina sirena. ¿Por qué le denominaron de esa forma? ¿Por qué la llamaron? Porque es como un canto, te está diciendo, ¿sabes qué? Apártate, que hay una emergencia. Claro, te está llamando tu atención. Por eso se le denomina sirena. Te das cuenta que tienen el mismo origen. Las dos palabras hacen referencia al canto. Por ende, la palabra sirena, tanto para la mitología, parece ser mitológico, como para estos vehículos que tienen ese sonido, se denominan como palabras polisémicas, porque tienen una misma raíz, ¿sí? Están presentando una misma raíz, me presentan una misma raíz. Por ejemplo, si yo te digo, cayó una hoja sobre mí, mira, cayó una hoja sobre mí, y la hoja del cuchillo está muy afilada. Cayó una hoja sobre mí y la hoja del cuchillo está muy afilada. ¿Es una palabra polisémica? Lo consideramos como una palabra polisémica. Cayó una hoja sobre mí y la hoja del cuchillo está muy afilada. ¿Lo tomaríamos como una expresión polisémica? ¿Sí o no? ¿Qué crees? Sin miedo, no importa que te equivoques. ¿Qué crees tú? ¿Hay alguna relación entre la hoja que cae sobre mí, ¿no? En este caso de un árbol, por ejemplo, y una hoja afilada? ¿Le encuentras alguna relación? ¿Encuentras alguna similitud? ¿Encuentras alguna característica que compartan? ¿Qué similitud podemos encontrar entre ellas?
entre una hoja de un árbol y una hoja de la cuchilla? ¿Qué similitud podemos encontrar? Claro, porque es polisémica, pero ¿qué similitud encontramos? Su delgadez, ¿cierto? Su delgadez. Esa delgadez, claro, exacto. Esa delgadez me dice que ambos elementos tienen una misma característica. Por eso las puedo considerar como polisémicas. Muy bien. Excelente. Vamos, participa sin miedo. Recuerda que esto es importante, ¿ah? Recuerda que esto es muy importante. Solamente estamos haciendo una retroalimentación. De aquí empezamos con tus ejercicios, pero necesito que recuerdes todo. Necesito que sepas, ¿no? La teoría de todos, que tengas esta retroalimentación. Entonces, ahí estamos teniendo términos polisémicos. Ahora, si yo te digo, escribió una carta extensa y mozo, la carta, por favor, ¿serían palabras polisémicas? Escribió una carta extensa para su tóxico o para su tóxica y mozo, la carta, por favor. ¿Son palabras polisémicas? ¿Qué crees tú? ¿Sí o no? Sin miedo, vamos, sin miedo. ¿Polisémicas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Profe, sí son polisémicas, pero no sé por qué. En ambas, ¿qué tienes? ¿Qué te dan a conocer en ambas? Un mensaje. Ambas se están dando a conocer un mensaje. En la carta estás expresando un mensaje, ya sea para esta que le vas a entregar a una persona, ¿no? Una carta donde expreses un sentimiento o algo, y en la carta de un menú también te expresan una información. Ambas están expresando un mensaje, una información. Por eso son polisémicas, ¿sí? Por eso son polisémicas. No te olvides. Esa es la característica de una polisemia, ¿ya? Esa es la característica de una polisemia. Entonces ya tenemos lo que vienen a ser esos términos polisémicos, que son totalmente diferentes a las palabras homónimas. Recuerda que en las palabras homónimas, ellas no tienen una misma raíz. Son dos palabras que pueden coincidir en cuanto al sonido, en cuanto al significante, pero no que tienen una misma raíz. Estas palabras no tienen una misma raíz. No lo van a tener. Entonces, tenemos que saber nosotros diferenciar cada una de ellas. Tenemos que saberlas diferenciar. Por ejemplo, existen las famosas homonimia parcial. ¿Cuál es la característica de de una homonimia parcial? Te dice que la constituyen los homónimos que se diferencian semántica y gramaticalmente. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Se denomina homonimia parcial cuando las palabras tienen diferente categoría gramatical. Cuando tienen diferente categoría gramatical. Por ejemplo, yo voto, ¿no? En este caso, en el caso de planta o hierba, ¿no? Por ejemplo, la planta, ¿no? Por ejemplo, hierba y hierba. El sonido es el mismo en las dos, hierba, hierba, pero una hace referencia a la planta y la otra hace referencia al verbo hervir. Te das cuenta que son totalmente diferentes, ¿sí? Tienen una categoría gramatical diferente. Esa es la característica con las homonimia parcial, ¿sí? Tienen diferentes, tienen una diferente semántica y gramaticalmente son diferentes. Por ejemplo, si yo te digo, le hice un corte, ¿sí? Le hice un corte cuando corté la sábana. Le hice un corte cuando corté la sábana. Sería homonimia parcial. Le hice un corte cuando corté la sábana. ¿Sería homonimia parcial? Le hice un corte cuando corté la sábana. ¿Sería homonimia parcial? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees? ¿Serían homónimas?
parciales? Profe, le hice un corte. Ah, ese es sustantivo. Cuando corté, ese es un verbo porque es una acción. Claro, es homonimia parcial. Uno es un sustantivo y el otro es un verbo. Correcto, eso es una homonimia parcial. Ahora, ¿te das cuenta que previamente hay un ejemplo que dice votar con B y votar con V? Yo te pregunto, ¿ambos qué tienen? ¿Ambos qué son? Votar con B y votar con V. ¿Qué son? ¿Sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos? ¿Qué son los dos? ¿Qué vienen a ser los dos? ¿Qué tipo de categoría gramatical son los dos? ¿Qué tipo de categoría gramatical son los dos? Vamos, chicos, necesito que sean participativos, vamos. Demuéstrame que has aprendido bastante bien, vamos. Yo sé que tú estás estudiando, que estás repasando. Yo sé que soy un profesor nuevo y te enseño un poquito diferente a como lo hace la profesora Betsy, pero necesito que formes parte de la sesión. Vamos, vamos, chicos, vamos. Votar con B y votar con V. ¿Qué categorías gramaticales tienen? ¿Qué son los dos? Sin miedo, no tengas miedo, no importa que te equivoques. Vamos, responde. ¿Qué son los dos? Si no te hagan escribir, utiliza tu audio, no importa. Vamos. ¿Qué son los dos? Son verbos, ¿verdad? Porque uno hace referencia a elegir y el otro hace referencia a tirar. Como te das cuenta, los dos tienen la misma categoría gramatical. Es decir, votar con V y votar con B no es una homonimia parcial. Te lo coloco aquí para que te des cuenta. Los dos son verbos, a diferencia de hierba con B y hierba con V, que uno es un sustantivo y el otro es un verbo. La característica principal de la homonimia parcial es que tienen que ser categorías gramaticales diferentes. En el caso de votar y votar, son dos categorías gramaticales iguales. Ahora, yo te digo, no confundas la homonimia parcial con las palabras homófonas. En el caso de las palabras homófonas, tienen que escucharse igual. Eso es lo que les importa, que se escuche igual, que se escriba diferente, sí, pero esas son las palabras homófonas. Las palabras homófonas son totalmente diferentes a lo que es una homonimia parcial. Así que no las vayas a confundir. No las vayas a confundir. La homonimia parcial, lo único que te pide la homonimia parcial es que las palabras que tú vas a presentar sean de categorías gramaticales diferentes. Es decir, si una es un sustantivo, la otra debe ser un verbo. ¿Sí? Diferentes. Diferentes. No te olvides. ¿Por qué? Porque si tienen la misma categoría gramatical, si tienen la misma categoría gramatical, se denominan como homonimia absoluta. Se le da ese nombre, homonimia absoluta. ¿Por qué? Porque en ambas se está presentando la misma, ¿sí? La misma categoría gramatical. Por ejemplo, Lima, de la capital, Lima de herramienta y Lima de fruta. ¿Qué son esas tres? Esas tres categorías gramaticales, ¿qué son? ¿Qué vienen a ser? ¿Qué son esas tres? ¿Qué tipo de categorías gramaticales es Lima, Lima, Lima? ¿Qué son? ¿Sustantivos, adjetivos, verbos? ¿Qué son? Me parece esto un monólogo, ¿ah? Vamos, chicos, participa, vamos. Estás un poquito calladito, debes estar cansado. Yo entiendo que puedes estar cansado, pero vamos. ¿Qué son? Sustantivos, correcto, gracias. Gracias. Son sustantivos. Por eso son considerados, correcto, como una homonimia absoluta, ¿sí? Por eso se les llama como una homonimia absoluta, porque son sustantivos. Profe, entonces, el que dice arriba votar con V y votar con B, ¿serían homonimia absoluta? Claro, ellos serían homonimia absoluta. Aquí no nos importa cómo se escriba. Lo único que nos importa aquí son las categorías gramaticales. En este caso, ambas son categorías
las mismas categorías gramaticales, ambos son verbos. Por eso serían homonimias absolutas. No te olvides, tienen que tener la misma, ¿sí? Tienen que tener la misma categoría gramatical. Se van a diferenciar solo en el significado, sí. Lo único que van a tener igual ellas es que tienen la misma categoría gramatical, ¿sí? Su significado, como te das cuenta, siempre es diferente en los dos casos. Pero en el caso de la absoluta tienen la misma categoría gramatical y en el caso de la parcial tienen una categoría gramatical totalmente diferente. Y luego existe la homonimia paradigmática. La homonimia paradigmática solamente se da con los verbos. Recuerda, solo se da con los verbos, pero con los verbos que están escritos de manera igual, exacta, con los verbos que se escriben igual. Por ejemplo, nosotros cantamos ayer, nosotros cantamos dentro de 2 horas. ¿Te das cuenta que el verbo es el mismo? A eso se denomina homonimia paradigmática. Profe, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que a veces tienen una persona totalmente diferente y en otras tienen el aspecto o el tiempo diferente. Por ejemplo, nosotros cantamos ayer. Nosotros, ¿sí? Hace referencia a primera persona del plural, ¿sí? Por el nosotros, ¿sí? Está en primera persona del plural, pero este verbo está en aspecto perfecto porque el tiempo dice ayer. Esta acción ya acabó, esta acción ya terminó. Entonces, primera persona del plural está en aspecto perfecto y el tiempo es pasado. En cambio, mira la segunda oración. Dice, nosotros cantamos dentro de 2 horas. Tiene primera persona del plural, correcto, pero en este caso el aspecto es imperfecto. ¿Por qué? Porque el tiempo es futuro. Ellos todavía no han cantado. La acción todavía no termina. Nosotros cantamos dentro de 2 horas. El aspecto no se ha dado, no ha terminado. Y el tiempo es futuro porque todavía no se realiza esta acción. Entonces, esa es la característica de una homonimia paradigmática. Los verbos tienen que ser los mismos. Solo se van a diferenciar en algunos casos en la persona, en el aspecto o en el tiempo. ¿Ya? En ellos. ¿Hasta aquí cómo vas? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Cómo vas hasta acá? ¿Cómo vas hasta aquí, chicos? ¿Cómo van hasta acá? Ok, por ahí vi unos pulgarcitos arriba. Genial, gracias por ello. Los demás, ¿cómo van hasta acá? ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Sí? Ok, Marjorie, gracias. Los demás me imagino que también. Por ahí vi unos pulgarcitos, así que me pareció genial. Ya está. Ahora vamos a hablar de lo que es la paronimia. ¿Qué es la paronimia? ¿Qué se entiende por paronimia? Recuerda que la paronimia me expresa, ok, John, genial. La paronimia dice que son palabras semejantes. Recuerda, semejante no significa igual. Son palabras semejantes en sonido. Es decir, su sonido es parecido, su sonido es similar, pero no es igual, no es el mismo, es parecido. Y por eso tienen distintos significados. Por ejemplo, espía con S es de observar, pero ex con X, expía es liberar tus culpas, como cuando te vas a confesar. Inerme es cuando estás desarmado. Inerte es cuando estás inmóvil. A eso se le llama paronimia, ¿sí? A eso se le llama paronimia. Esa es la famosa paronimia, ¿ya? Esa es la famosa paronimia. Ahora, cuando se habla del contexto, cuando hablamos acerca del contexto nosotros, recuerda que el contexto se considera o se denomina como el conjunto de elementos, mira, conjunto de elementos que rodean, que anteceden o que siguen a las palabras, frases, proposiciones y oraciones. Es decir, es todo lo que rodea. El contexto es lo que a ti te rodea de acuerdo a una situación.
y que con su presencia condicionan recuerda, significado connotativo. El contexto se relaciona o se condiciona con un significado connotativo. Por ejemplo, no dejes que la llama se apague, dijo el cocinero. Yo te pregunto, ¿la palabra llama hace referencia a un auquénido en este caso? ¿Hace referencia a un animal? ¿O a qué hace referencia? ¿Con qué lo está relacionando? ¿Con qué lo relaciona? Con el fuego, ¿verdad? Porque recuerda que está en una cocina. Entonces, ¿qué haría un auquénido, qué haría un animal en una cocina? Nada. Ah, lo relaciona entonces con el fuego. Sí, con el fuego. Por eso es un significado connotativo. ¿Sí? Un significado connotativo. En cambio, la situación, ¿sí? La situación ayuda a precisar el significado del signo lingüístico. Ayuda a precisar el significado del signo lingüístico, ya que a una oración se le puede asignar diversos significados. Todo depende de la situación. Mira, como te das cuenta, en los dos ejemplos digo cayó el presidente. Mira, tengo cayó el presidente en los dos ejemplos, pero como te das cuenta, te tengo que precisar, ¿sí? Tengo que precisarte a qué estoy haciendo referencia, porque se le pueden asignar varios significados. Si yo te digo cayó el presidente es porque este puede haber sido capturado. Pero si te digo cayó el presidente, también puede ser porque se ha estrellado. Imagínate que si iba en su avión, se le acabó la gasolina y ¡puc! Se estrelló. Cayó el presidente. Te das cuenta que estoy utilizando las mismas palabras, pero en dos situaciones diferentes. Por eso se denomina como la situación. Nosotros, en este caso, le asignamos diversos significados porque todo depende de la situación. Todo va a depender de la situación, ¿ya? Todo depende de la situación. Entonces, eso es lo que tenemos que saber con respecto a la semántica. ¿Te quedó claro lo de contexto y situación? ¿Sí? ¿Te quedó claro lo de contexto y situación? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Sí? ¿Perfecto? Ok. ¿Hasta aquí tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Hasta aquí, hasta esta parte. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Clarín, clarín. Ok, ya está. Perfecto, entonces. Genial, genial. Ahora, te voy a pedir entonces, para pasar algo a desarrollar solamente full ejercicios, que pases a dar tu evaluación. Das tu evaluación y luego pues desarrollamos los ejercicios, ¿ya? De manera full. Tu examen ya está activo, ¿sí? Tu examen ya está activo, ya lo puedes emplear, ya lo puedes utilizar. Ese ya está activo, ¿ya? Ese ya está activo, así que ya puedes hacer uso de él. Da tu evaluación. Mira, en la primera pregunta te están pidiendo sobre el perónimo. En la segunda palabra, en la segunda te están pidiendo qué tipo de palabra se tiene. Y en la tercera te están pidiendo qué relación hay entre las palabras que se están empleando. Está sencillo, ¿sí? Está sencillo. A ver, da tu evaluación para luego continuar con la siguiente parte. ¿Ya? Da tu evaluación para luego continuar con la siguiente parte.
A ver, da tu evaluación para luego continuar, ¿ya? Para desarrollar los ejercicios que tu profesora ha colocado, vamos a trabajar con ellos. Lean bien, por favor, para que no tengan ningún inconveniente. A ver, den su evaluación, chicos, ¿sí? Todos den su evaluación. ¿Has encontrado tu evaluación? ¿Sí? ¿Sí? Termina, por favor, de dar tu evaluación, ¿ya? Termina. Está sencillo, ¿eh? Como para que te motives. Termina. Termina para luego continuar con la última parte, ¿ya? Termina para continuar con los ejercicios. A ver, te voy compartiendo los ejercicios. Vamos a presentar los ejercicios. Vamos a desarrollar los ejercicios. A ver, presentando los ejercicios. Aquí se necesita todos activos, ¿ah? Por favor. Estos son los ejercicios que justamente tu profesora ha colocado, así que vamos a desarrollarlos. A ver.
A ver, ¿cómo van? Hasta ahorita van dando 7, ¿ah? Te queda por ahí unos minutos todavía. A ver, vayan terminando, por favor. Hasta ahora solo 8 han dado la evaluación, ¿ah? Los demás, vamos. A ver, los demás también faltan. A ver, ¿ya estás para desarrollar ejercicios? ¿Sí? ¿Ya están todos para desarrollar ejercicios? ¿O todavía te falta? A ver, a ver, a ver. A ver, ¿cómo van? A ver, ¿cuántos van dando? A ver, chicos, hay varios que todavía no han dado la evaluación. ¿Qué pasó? A ver, vamos a desarrollar los ejercicios, ¿ya? Vamos con el primer ejercicio, ¿ya? El primero me dice, el signo que define, ¿sí? El signo que define como objeto, fenómeno o acción material que por naturaleza o conveniencia representa a otro, ¿sí? El signo se define como el objeto. Recuerda, como el objeto, fenómeno o acción material que por su naturaleza o convicción, o convención, perdón, representa a otro. Puede mantener o no diferentes relaciones con los objetos a los que representa. Tomando en cuenta esa afirmación, relacione los siguientes signos con su respectiva clasificación y marque la alternativa correcta. Recuerda, un símbolo es algo que, pues, que todos conocemos a manera de nivel mundial. Por ejemplo, la paloma blanca es un símbolo, no hace referencia a la paz. Un indicio, por ejemplo, cuando llegas a tu casa y ves que todo está, ¿no?, de cabeza, es un indicio de que han entrado a robar. Y en el caso de un icono, por ejemplo, lo podemos tomar como un emoji, ¿no? Por ejemplo, un corazoncito rojo hace referencia al amor, un corazoncito de otro color, un verde, un azul, creo que hay, ¿no? Básicamente estos, o los iconos de tu celular, por ejemplo, ¿no? Del Wi-Fi, del modo avión, ¿no? Hacen referencia a ellos. A ver, te dice, el mapa territorial del Perú. ¿Qué sería el mapa territorial del Perú? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser este? ¿Qué vendría a ser este mapa territorial del Perú?
¿Qué vendría a ser? Claro, es un icono. La fiebre y el dolor de cabeza serían indicios, ¿no? Indicios de un malestar, de una enfermedad. Y las palabras de una lengua, ¿qué vendrían a ser? ¿Sí? ¿Qué vendrían a ser? En este caso, la clave sería la C, ¿no? La clave sería la C de casita, ¿ya? La C de casita, esa sería la clave. Esa vendría a ser la clave. ¿Ya, chicos? Listo. Pasamos a la pregunta 2. La pregunta 2 dice lo siguiente. Dice, el signo, el significado del signo lingüístico se puede clasificar como denotativo o connotativo. El denotativo es el significado primario, básico y objetivo de una palabra, mientras que el connotativo es el significado secundario, metafórico o subjetivo. Identifique la alternativa que presenta significados denotativos y connotativos respectivamente. A ver, ¿en cuál de ellas se encuentra denotativo y connotativo respectivamente? ¿En cuál de ellos? ¿En cuál hay un significado denotativo y un connotativo? Correcto, muy bien, excelente. La B de besito, claro, claro. ¿Por qué? Porque dice Lucía, perdón, Lucía regaló las telas más hermosas. Ahí tienes un significado denotativo, algo real, ¿no? Original. Y luego dice, ella vale oro, es decir, hace referencia a que ella, ¿no? Obviamente vale muchísimo, ¿sí? A que ella vale muchísimo, ¿ya? Vamos a la tercera, vamos a la tercera. La tercera dice lo siguiente. La homonimia se refiere a la relación entre palabras que presentan coincidencia fonológica, pero que tienen significados diferentes, y por ello presentan conceptos distintos. Con referencia a lo mencionado, marca la alternativa donde hay enunciados con homonimia. A ver, ¿en cuál de ellos hay homonimia? ¿En qué número de estos encontramos la homonimia nosotros? A ver, ¿en cuál? A ver. A ver, dice cobre. Cobre, por favor, lo que corresponde porque esos objetos son de cobre. Aquí hace referencia al verbo cobrar y aquí hace referencia al metal, ¿no? Al elemento. La primera sí, la uno sí, ya la uno sí. Dice, luego del accidente en esa vía resolvieron el problema por la vía judicial. Hace referencia a camino en los dos casos, no sería homonimia. Dice, don Carlos siempre ha sido felicitado por el don musical que presenta. Don Carlos y don musical. ¿Son lo mismo? ¿Hacen referencia a lo mismo? Es decir, ¿es una homonimia? Claro, esto sí sería una homonimia. Por eso es la uno y la 3. En la 4 me dice, siempre describieron a Juan como una persona astuta, perspicaz y hábil. Pues allí no tiene nada que ver la homonimia, ¿no? En cambio, en la uno y en la 3 sí. ¿Ya? En la uno y en la 3 sí. A ver. Uy, parece que se ha movido, ¿no? O me parece. O me parece. A ver. Dame un segundo, dame un segundo. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Dame un segundo, por favor, dame un segundo. A ver. Aquí están. Aquí también las tengo, ¿ya? Aquí tengo. Mejor te las comparto de acá porque mejor te las comparto de aquí, ¿ya?
Aquí tu profesora también te subió tu material, así que mejor te las comparto de acá. A ver, vamos a la 4, ¿ya? Aquí está la 4. Sí, aquí está la 4. Dice, el significado es el contenido semántico de cualquier signo, condicionado por el sistema y por el contexto, situación, ¿no? Situacional y lingüístico. El referente, por el contrario, es el objeto de la realidad al que se alude con expresión lingüística denominada significante. Me dice, de acuerdo con la información proporcionada, marque la alternativa correcta. ¿Cuál es la correcta? Si me dice que el significado es el contenido semántico de cualquier signo condicionado por el sistema y por el contexto, ¿no? Situacional y lingüístico. Mientras que el referente es el objetivo de la realidad al que se alude la expresión lingüística denominada significante. ¿Cuál vendría a ser la clave en la 4? En este caso, sí, por este caso, la clave va a ser la C, ¿ya? El significante de carretera con calzadas separadas es autopista, ¿sí? Carretera con calzadas separadas, con dos vías, ambas hacen referencia a una autopista, ¿sí? Por eso en la 4 va a ser la C, ¿ya? La C de Chapecito. A ver, en la 5 dice, el significado denotativo es el contenido primario de un signo. Muchos verbos, por el contexto, pierden su significado denotativo para alcanzar otros. Señala la alternativa cuyo verbo subrayado presenta significado denotativo. A ver, en los verbos. ¿En cuál de ellas te dice que señala la alternativa cuyo verbo presenta significado denotativo? Observa el verbo. Bueno, ya sabes cuál es un verbo, ¿no? Y en de ellos te da una idea denotativa. ¿En cuál de las oraciones? Solamente cuando se ve las oraciones encuentras un significado denotativo. Que tenga sentido. Recuerda, el significado denotativo tiene que darle un sentido completo. Tú al leer la oración tienes que entenderla por completo, que sepas a qué está haciendo referencia. ¿Cuál crees tú que podría ser? Claro, en la última, ¿sí? Correcto, en la D. Ajá, en la D, en ella. En ella, Marisela va a su trabajo en bicicleta. Estoy entendiendo totalmente el mensaje. Estoy entendiéndolo por completo. Significado denotativo. ¿Sí? En las demás, ¿no? Se necesitaría comprender mejor el texto. ¿Aló? Ya mira, ya mira. Tú le dices, ya mira, vamos a ver qué hacer. Ya mira. No necesariamente tiene que relacionarse a mirar, a observar, ¿no? Hace referencia a que nos ponemos de acuerdo para una idea. No sería denotativo. A ver, en las 6. El significado connotativo es el significado adicional de un signo lingüístico formado por un conjunto de asociaciones y valores afectivas, propios de la vida emotiva de las personas. En concordancia con el enunciado anterior, señala la alternativa que presenta significado connotativo. ¿En cuál de ellas encontramos el significado connotativo? ¿En cuál de ellas lo estamos encontrando? ¿Cuál será? Correcto. Ahora te tengo en mis manos, Benjamín. Claro, es un significado connotativo. Porque tú a Benjamín no lo puedes tener en tus manos, ni que Benjamín sea chiquitito, enanito, ¿no? Pedacito de cosa, no. No hace referencia a que ya le perteneces, ¿no? Ya no te vas a escapar de él o de ella en este caso. A ver, dice, en la comprensión del significado de los signos lingüísticos, se debe considerar el contexto lingüístico que rodea la expresión lingüística, así también la situación, quién lo dijo, cuándo y cómo.
en que es enunciado. De acuerdo con lo anterior, marque la alternativa en la cual se requiere de la situación para comprender las palabras subrayadas en el enunciado. ¿En cuál de ellas necesitamos de la situación? ¿Cuál será? ¿Cuál es en la 7? Claro, porque como te decía, ¿no? En el caso de carta, puede ser carta, ¿no? De esta que tú le escribes a alguien o la carta de un menú. Edilberto le entregó la carta a Ariana. Puede ser la carta de un menú o puede ser la carta que él ha escrito o alguien le ha escrito a Ariana. Necesitamos especificar la situación. Eso es lo que necesita, especificar la situación. Correcto, en la 7 es la C. Sí, en la 7 también es la C. A ver, la 8 me dice, la relación semántica de sinonimia se establece entre aquellas palabras que presentan significados similares. La hiperonimia, por su parte, es aquella que se establece entre un término cuyo significado genérico incluye a otros. En relación con lo mencionado, marque la alternativa que contiene enunciados con sinonimia e hiperonimia. ¿Cuál será? ¿Cuál crees tú que será? ¿Cuál es? Claro, la B, correcto. ¿Por qué? Mira, la vereda está llena de vendedores, no hay espacio en la acera, vereda y acera. ¿Sí? Y en la 3, la velocidad en la vía varía si es calle, avenida o autopista, hacen referencia a sinónimos. Y las 3 hacen referencia, en este caso, a vía. Claro, están dentro de vía. Sí, está dentro de vía, correcto. Por eso sería la 1 y la 3. Ya la B de besito, ya de besito hasta la tráquea. Correcto, la B de besito. A ver, la 9. La holonimia, ¿sí? La holonimia es la relación semántica en la cual una palabra mantiene relación con otra de tipo todo parte. Recuerda, todo parte. De acuerdo con lo anterior, elija la alternativa que presenta esta relación semántica. ¿En cuál de ellas encontramos la holonimia? Es decir, primero el todo y luego la parte. Primero el todo y luego una parte de esta. Ujú. Claro, la A, casa y techo. Casa es el todo y techo es una parte. ¿Sí? Casa y techo, correcto. En casa y techo, muy bien. Ahí está, en la A. Sí, la A de amorcito. La A de amorcito. Muy bien, perfecto. A ver, la 10 me dice, desde el punto de vista semántico, las palabras son sinónimas, antónimas, homónimas y polisémicas. Según ello, correlaciona las palabras subrayadas con su relación semántica correspondiente. A ver, ¿cuál será la clave en la 10?
¿Cuál será la clave en la 10? ¿Cuál será su clave? Correcto, dice, Brasil es el país con mayor extensión en América del Sur. Eso sería una hiponimia, correcto. ¿Sí? Vender y comprar son calificados como verbos transitivos, en este caso son antonimias, antonimias recíprocas. Dice, buscamos las palabras tirria, ojeriza y animadversión. Estos son sinonimias, ¿no? Te los daba como ejemplo. Lucas estaba despierto, pero parecía dormido en la clase. Eso es una antonimia complementaria, no hay un intermedio entre ellos. Perdón, puede ser una y no la otra. La complementaria es que eres uno, pero no el otro. O estás dormido o estás despierto, no los dos. ¿Ya? Solamente uno de ellos. Correcto, la C, ¿ya? La C de Chapecito. En la 11 dice, la sinonimia es la relación de semejanza o equivalencia de significado de dos o más palabras, aunque con significados diferentes. Considerando esta definición, marque la alternativa que contiene sinónimos. ¿En cuál de ellas encontramos sinónimos? ¿Cuál será? Claro, oculista, ¿sí? En este caso, oculista con oftalmólogo. Mira, oculista con un oftalmólogo. Ahí tienes una, ¿sí? En la 11 tienes la primera, oculista y oftalmólogo. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál vendrá a ser la otra? Pelo y cabello, ¿sí? Pelo y cabello. Entonces la clave es la A, correcto, la A. Muy bien, la A de amorcito. Bien, excelente, muy bien. Ahora en la 12 dice, los signos son elementos que representan a otros objetos. Pueden mantener diferentes relaciones con los objetos a los que representan, como la semejanza, iconos, la causalidad, indicios y la arbitrariedad, símbolos. Considerando estas relaciones, establezca el tipo de signo y marque la alternativa correcta. La paz representada por el color blanco. ¿Qué es eso? ¿No? El estudiante representado por una fotografía en un carnet de estudiante y la pronta llovizna representada por el color oscuro de las nubes. ¿Qué es uno y qué es el otro? ¿Cuál será? ¿Cuál es la clave en la 12? ¿Cuál será la clave en la 12? Por ejemplo, la paz representada por el color blanco. ¿Qué es eso? Eso es un símbolo, ¿cierto? Eso viene a ser un símbolo.
Entonces, la 1 es la B. Tienes entre la C y la D. Luego, la 2 te dice, un estudiante representado por una fotografía en su carnet de estudiante. Eso es un, en este caso, icono. Y la pronta llovizna representada por el color oscuro, eso es un índice. Claro, te está dando un indicio de que va a llover, que va a haber una fuerte llovizna. Correcto, la D, ¿ya? La D de dedito. A ver, la 13. Los signos lingüísticos son unidades que tienen dos planos, el significado y el significante, ¿no? Entre ellos se establecen relaciones de arbitrariedad, mutabilidad, inmutabilidad y linealidad. De acuerdo con lo anterior, identifique qué propiedades se establece en el siguiente texto. En el castellano medieval, el término harina se empezó a pronunciar sin aspiración. A ver, ten en cuenta lo siguiente, la arbitrariedad hace referencia a aquellos términos que no van a cambiar, ¿sí? Es decir, es arbitrario porque justamente hace referencia, en este caso, a tu fonología y a tu morfología, ¿no? Al significante y al significado. En el caso de la mutabilidad es aquellas palabras que con el tiempo han ido cambiando. Por ejemplo, la palabra ratón, que antes se utilizaba para un roedor, y esta también cambió para el mouse, ¿no? Que nosotros utilizamos en las computadoras. Obviamente al traducir se le traduce como ratón. Es una mutabilidad. La inmutabilidad es cuando aquella palabra que ya ha sido cambiada ya no va a poder ser transformada de nuevo. Es decir, el significado que le otorgamos, ese significado se queda. Y la linealidad es cuando damos un significado, en este caso, ¿no? Parte por parte, es decir, no damos todos de golpe, sino que va una palabra detrás de otra, es una linealidad, todas siguen una línea. Si tú vas a dar un sinónimo, ¿no? Con respecto a una palabra, das uno por uno, no das todos de golpe, vas una palabra detrás de otra. Entonces, si te digo, en el castellano medieval, el término harina se empezó a pronunciar sin aspiración, ¿qué clave sería? Si te dice que ya de la era medieval se empezó a pronunciar sin aspiración, es decir, que así ya quedó, así ya está establecida. ¿Cuál sería? Que ya no hay cambio. Es decir, que desde la época medieval hasta la actualidad esta ya no ha cambiado, se ha establecido de esa manera y así se ha quedado. ¿Cómo se le denomina? Como inmutabilidad. Recuerda, inmutabilidad porque esa ya no cambia, ¿no? Así como se le ha asignado, así se mantiene. Y así se va a mantener, ¿no? Hasta que dejemos de emplear el término harina, ¿no? Así se va a emplear. Se pronuncia sin aspiración, ¿ya? A ver, en el caso de la 14 dice, el significado denotativo es el contenido primario de un signo. Señala la alternativa cuyo término subrayado presenta ese tipo de significado. ¿En cuál de ellas se encuentra el significado denotativo? ¿Cuál será? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave en la 14? Correcto, la A. El perrito fue rescatado por un amigo de los animales. Sigue haciendo referencia a un amigo, a una persona. Mantel largo, dice, hoy el lucero está de mantel largo, hace referencia a que tiene una fiesta, ¿no? Hace referencia a mantel largo. Estos son connotativos, pero no denotativos. A ver, la 15 dice, el significado connotativo es el significado secundario de un signo lingüístico formado por un conjunto de asociaciones y valores afectivos, propios de la vida emotiva de las personas. De acuerdo con lo expuesto, señala la alternativa que presenta significado connotativo. ¿En cuál de ellas se encuentra el significado connotativo?
Correcto, aquel muchacho resultó ser un cara dura. Ese cara dura hace referencia a un significado connotativo, no un sinvergüenza. Ujú. Muy bien. La 16. En la comprensión del significado de los signos lingüísticos se debe considerar el contexto que rodea la expresión lingüística. Así también la situación, ¿no? ¿Quién lo dijo, cuándo y cómo? ¿En qué es enunciado? De acuerdo con lo anterior, marque la alternativa en la cual se requiere apelar a la situación para comprender la palabra subrayada. ¿En cuál de ellas necesitamos de la situación? ¿En cuál de ellas necesito la situación para poder entender mejor la oración? ¿En cuál de ellas? En la verdad, el año pasado fui solo a Huancayo, es decir, fui solo, es decir, yo solito o fui solamente a ese lugar, es decir, en todo el año, no solamente fui a ese lugar, no sé. Por eso necesito de la situación, necesito especificar la situación. Por eso la clave va a ser la A, ¿sí? La clave es la A. A ver, en la 17, la relación semántica de hiperonimia es aquella en que un término de mayor cobertura semántica incluye a otros. En razón de lo mencionado, marque la alternativa que presenta enunciados con hiperonimia. A ver, ¿en cuál de ellas se encuentro con hiperonimia? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál será? Correcto, la A. Excelente, porque aves engloba águilas e insectos a mariposas. Correcto, la A. Excelente. La 18. La antonimia es la relación semántica en la cual una palabra se opone, perdón, semánticamente a otra. Además, puede clasificarse en lexical y gramatical. De acuerdo con las clases de antonimias, relaciona ambas columnas y elige la alternativa correcta. A ver, ¿en cuál de estas me presenta la alternativa correcta? Correcto, la B. Ujú, claro, la B. Dice, viejo joven. ¿Qué sería viejo joven? Sería una antonimia lexical propia, ¿sí? Una antonimia lexical propia. Correcto. La 2, médico paciente, en ese caso es antonimia lexical recíproca, porque uno necesita del otro. Y bueno y malo sería una antonimia lexical complementaria. O eres bueno o eres malo. En la 19, en la lengua, las palabras suelen establecer diferentes relaciones semánticas como la semejanza, oposición, múltiples sentidos o significados, entre otros. Señala las relaciones de significados establecidas en los siguientes enunciados. La sala está en el ingreso de la casa y cambió su estado de soltero a casado en el documento. ¿Qué elementos se están empleando allí? Por ejemplo, en el primero, la sala está en el ingreso de la casa, aquí hace referencia y cambió su estado de soltero a casado.
Recuerda, si la holonimia es todo parte, la melonimia es al revés. La meronimia, perdón, es parte todo. Recuerda, la meronimia es parte todo. ¿Cuál será? La A, ¿verdad? Casa es parte, perdón, sala es parte, casa es todo. Ajá. Y soltero y casado es antónimo complementarios, ¿no? O eres uno, o estás soltero o estás casado, no los dos. A ver, la 20, para culminar con esta. Dice, la homonimia es la relación de significado entre dos palabras que, por motivos históricos, comparten el mismo significado, pero, perdón, significante, pero sus significados no guardan relación. ¿Cuál marca la alternativa que contiene enunciados en casos de homonimia? A ver, ¿en cuál de ellas encontramos casos de homonimia? ¿Cuál será? ¿Cuál será la clave en la 20? ¿Cuál es la clave? Homonimia. ¿En cuál de ellas? Recuerda, tienen que presentarte una raíz totalmente diferente una palabra de la otra para que sea considerada como una homonimia. Sí, raíces diferentes. Recuerda que hay diversos tipos de homonimias. Hay homonimia parcial, homonimia absoluta y homonimia paradigmática. Por ejemplo, en la primera dice, cantamos a diario y ayer cantamos boleros. Cantamos, cantamos. ¿Sí? Ahí tengo homonimia, homonimia paradigmática. Esta es la primera. Este sobre contiene preguntas sobre política. Sobre es un sustantivo. Y preguntas sobre hace referencia a una preposición, también es homonimia. Ahí tienes la 1 y la 2. La clave es la C. Correcto, la clave es la C. Listo, chicos. Ya las demás, pues si tienes tus preguntas y dentro de, de la PPT que ha colgado la profesora Betsy Gon, también están las alternativas de las demás, ¿sí? Para que también las vayas desarrollando. Listo, chicos. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok, chicos. Muchas gracias por haber estado en la clase.